El secreto está en el relleno. Salchicha parrillera y provolone en unos capelletis únicos. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer capelletis de salchicha parrillera y provolone. En estos capelletis el relleno no es lo único que te va a sorprender. Te voy a mostrar una manera express de hacer una pasta casera y sin esfuerzo. Si todavía no te suscribiste a este canal, te recomiendo que lo hagas porque vas a aprender y mucho. Dejanos tu like y compartí, así podemos seguir haciendo más contenido como este. Los ingredientes los vas a encontrar, como siempre, bien detallados al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Así que aclarado todo esto, nos vamos a la cocina. Para empezar con esta receta vamos a ir con el relleno, que es una bomba y es muy simple. Mira, cebolla picada y morrón picado los vamos a saltear en un poquito de aceite de oliva con una pizca de sal para que vaya sudando. Los vamos a saltear aproximadamente unos entre 5 y 8 minutitos. A los 5 minutos, como te dije aproximadamente, algo que no te dije, fuego mínimo. Venimos con salchicha parrillera que le vas a sacar la tripa y te va a quedar así. La vamos poniendo acá, vamos separando con una cuchara. Ahora sí es importante, subimos el fuego a máximo, vamos separando esto con la cuchara mientras se va cocinando unos minutos y ya te muestro el siguiente paso. A los 5 minutos que pusimos la salchicha parrillera, que también puede ser chorizo si no conseguís salchicha parrillera, pero tiene que ser de puro cerdo, mirá. Vamos a ir con vino blanco. Ahora sí, mezclamos, dejamos que esto evapore el alcohol, que como mucho son 2 minutos después de que hierve. Bajamos el fuego a mínimo y lo vamos a cocinar aproximadamente a fuego mínimo unos 15 minutos hasta que veamos que se reduce todo el líquido. Cuando vemos que se evaporó el alcohol, bajamos el fuego. Te vuelvo a repetir, ¿cómo te das cuenta? Respirás y el olor al alcohol se fue y queda el perfume del vino. Igual como mucho son 2 minutos desde que empieza a hervir y ya está listo. Vamos a condimentar. Opcionalmente le vas a poner ajo, a mí porque me encanta y no le puede faltar. Y pimienta, vamos a ir con el facha metiéndole pimienta. Acá le puedes poner los condimentos que vos quieras. Yo no le voy a poner nada, ¿por qué? Porque ya la salchicha parrillera o el chorizo vienen condimentados. Pero si le querés agregar algo, agregáselo. Mezclamos y como te dije, lo vamos a cocinar a fuego mínimo hasta que reduzca todo el líquido, que serán aproximadamente unos 10 o 15 minutitos. Y cuando ves que ya se secó todo el líquido, este es el momento de apagar el fuego. Esperamos a que llegue a temperatura ambiente, lo terminamos con el quesito y ya te muestro cómo se arma esta locura. Ya con el relleno a temperatura ambiente lo vamos a terminar con provolone rallado. Yo estoy usando provolone, pero vos también si querés podés usar algún queso medio picantón, no hace falta que sea provolone. Pero el provolone le va muy bien, hay historia acá, es como vos con tu ex, viste, hay historia, le va muy bien. Mezclamos bien todo esto y ya armamos la pasta. Ahora sí, vamos a armar la pasta. Yo te dije que te iba a sorprender, no solamente el relleno, mirá, la masa. Esto es muy simple. Tapa empanada de copetín. Te mojás los dedos, mojás un poquito el borde de la masa. Vamos poniéndole un poco de relleno. Vamos cerrando, verificando que esto selle bien. Y acá vamos a juntar las puntas como si fuera una empanada de jamón y queso. Y lo doblamos para el otro lado, así. Y así nos va a quedar el famoso capelletti. Y así vamos haciendo con todo hasta terminar todos los capellettis. Listos los capellettis, tenemos agua hirviendo. Los vamos a cocinar ahí. Los volcamos con cuidado de no quemarnos.
Mezclamos un poquito y los vamos a cocinar 4 minutos, que es lo que tarda la pasta fresca en estar cocinada. Mientras tanto, al lado vamos a poner una sartén al fuego. Le ponemos un poquito de aceite de oliva o aceite común. Y acá vamos a hacer la salsa. Más que salsa, es un acompañamiento. Aceite, vamos con tomate cubeteado sin semilla, lo que nosotros llamamos tomate con casé, que puede estar sin piel o con piel. Vamos a volcarlo acá. Le ponemos un poco de ajo picado, esto es opcional, pero va a perfumar muchísimo a esta salsa. Y albahaca fresca picada también, un buen puñado de albahaca que va a dar mucho, pero mucho sabor. Vamos a cocinar esto a fuego máximo hasta que esté la pasta cocida y después terminamos de cocinar la pasta acá adentro. Pasados unos 4 minutos, para este punto va a estar la pasta. Terminamos esta especie de salsita con un poquito de sal. Acá sal a gusto, no te pases porque la pasta está bien salada por el relleno. Sal, pimienta, mezclamos rápidamente. Y ahora sí, mira, vamos a la cacerola donde están los capelletti. Capelletti flotando, quiere decir que ya están. Los retiramos y los vamos pasando a la sartén esta con un poquito del agua de cocción. Esto lo salteamos un minutito más con la salsita y ya emplatamos esta delicia. Y mira lo que quedan estos capelletti, son una bomba de sabor, realmente te lo digo, sorprenden y mucho. Esta delicia la vamos a acompañar con una copita de un rico vino tinto. ¿Por qué te digo que sorprenden? Te voy a contar algo rapidito. Con esta receta es la que presenté yo cuando estudiaba cocina en el final y sorprendió a todos. Porque es muy sencilla y tiene muchísimo sabor este relleno. Bueno, mira, te voy a mostrar lo que queda esto adentro. Esto es un crimen para un tano, cortarla con cuchillo, pero quiero que quede bien prolijo, por eso lo estoy haciendo así. Mirá lo que es esto. Es una delicia. Así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like, nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, hasta el próximo video.